Estos son los columnistas de La Ventana. Gustavo Alcalá, médico especializado en cardiología, coordinador del servicio de cardiología del grupo CIMAC, fue presidente de la Sociedad de Cardiología de San Juan. Hugo Levato, astrónomo, investigador del CONICET, director del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y del Espacio, ICATE. Vanessa Pringles, es psicóloga y docente universitaria. Fue secretaria técnico-social de niñez, coordinadora del Centro de Violencia y directora de protección para la persona en riesgo social. Antonio de Tomaso, doctor en servicio social, docente universitario, director del IOPS, actor y propietario de la Sala Teatro Z de usos múltiples. Carlos Lorenzo, es abogado litigante, especialista en temas laborales, asesora a los gremios UPCN y empleados de comercio, fue concejal de la capital. Marianela López, abogada, es la primera mujer que presidió el Foro de Abogados de San Juan, ejerce la profesión en forma independiente. Juanca Bataller Plana, abogado y periodista, es director periodístico del Nuevo Diario y co-conductor de La Ventana. Y comenzamos a hablar ya de los temas de los viernes. Empezamos con Marianela, ¿te parece? Marianela, entre los temas uno era el cese de la unión convivencial y atribución de la vivienda familiar. ¿Qué pasa cuando se termina la pareja, por el motivo que fuese, y hay que ver quién se queda viviendo en la casa y quién se va? Es un tema complejo con las uniones convivenciales, que es el concubinato de antes. Cuando se rompe esa relación, ¿qué pasa con la vivienda? ¿Quién queda viviendo en la vivienda con los menores en el caso de que quede la mujer? Ahora hay que hacer una diferencia. Muchas veces la pareja alquila. En ese caso que alquilen, cuando uno de los dos se retira de la sede donde estaban viviendo, quien queda puede pedir continuar con el alquiler durante el tiempo que queda para que se vence ese contrato con las mismas garantías y en las mismas condiciones. El tema se plantea cuando la vivienda es propia. Es lo propia que pasa del en el otro. alquiler, Sí. Cuando uno que dio garantía, la garantía, un amigo o un pariente de uno de los dos, que es el que se va de la casa, dice, bueno, yo no quiero ser más garantía. La debe de mantener. El código te establece que uno lo solicita, en el caso de que no haya acuerdo de partes, lo solicita el juez, que se mantenga hasta que se termine y se vence ese contrato con las mismas garantías y en las mismas condiciones. No es algo que va a poder disponer libremente quien se va, sino que esa es una protección a la vivienda y a la familia que tenemos en estas nuevas normativas de nuestro nuevo Código Civil. También pasa en el caso de que la vivienda es propia de la persona que se retira del hogar. En ese caso también se puede solicitar vivir por un plazo máximo de 2 años en ese lugar hasta que se pueda conseguir otra vivienda y establecer que no se venda, en el caso que sea común, que no se liquide. Pero siempre se protege la vivienda y al grupo familiar que queda viviendo por un determinado tiempo. En caso que no se pongan de acuerdo quién se va, la prioridad es quién se queda con los hijos. Y sí, quien queda a cargo de los menores. Muchas veces tenés menores, tenés chicos discapacitados. Generalmente quien queda a cargo de los menores es quien menos trabaja, o sea que no tiene quizás la capacidad económica para salir a alquilar o adquirir otro inmueble. Por eso se protege quien convive en el caso de los menores y el tema también de la cuestión económica, porque puede ser que no hayan menores, pero que quien se quede tenga una posición económica menos agraciada que la otra parte. Entonces son circunstancias que siempre se tienen en cuenta, que si no se ponen de acuerdo, la justicia es quien va a decidir. ¿Quién va a tener la obligación en ese tiempo, por ejemplo, alguien que se queda viviendo en la casa de su expareja? El pago de impuestos, el pago de servicios, cargas. Y generalmente eso se acuerda, pero en estos casos generalmente si quien trabajaba, porque muchas veces las parejas acuerdan, bueno, uno se queda a cuidar a los chicos y el otro sale a trabajar. Entonces la situación económica es mejor del otro, quien deberá pagar también. Eso uno lo va acordando y lo va aprobando dentro del proceso. Quien se queda debería también pagar los impuestos. Hay que ver cuál es la capacidad económica, la posibilidad de pagar de quien se queda viviendo en el hogar. Eso es juez de familia que tiene que ser. Eso es juez de familia. En este caso sería de menores, porque el juez de familia solo actúa cuando están casadas las parejas. Pero cuando son uniones convivenciales o todos los reclamos que se hacen en menores, iríamos a la justicia de menores. ¿El que se va puede hacer algún tipo de exposición policial para dejar constancia que se va o sí, el que se queda sí. respecto al que se fue? Sí, sí, lo puede hacer más que nada para el tema de las causas, porque uno cuando va a la justicia tiene que probar desde cuándo conviven, cuándo cesa la convivencia.
en esta nueva normativa que tenemos del Código Civil, se equipara mucho lo que es la unión convivencial al matrimonio, entonces muchas de las pruebas también es haciendo una exposición en la policía. Respecto a lo que puede ser los ingresos, reparto de... Y eso lo tenés que probar en el proceso. Por ejemplo, la pareja convivió, cada uno tenía un trabajo en relación de dependencia, con un sueldo lo pueden acreditar, uno ganaba más que el otro, uno adquiría más que el otro, todo siempre se está la prueba que van aportando las partes al proceso. En caso de que cese la convivencia, ¿puede haber por parte de uno pedir una compensación económica? Puede haber, y eso es una novedad que introduce el Código Civil, igual que en el matrimonio, pero con algunas diferencias. Las personas que conviven no se casan, se separan, y el proyecto familiar era que la mujer quedaba con los menores y los cuidaba. Eso te produce un desequilibrio económico en la pareja que afecta a quien queda con los menores y no salió a trabajar. Entonces tiene 6 meses de esa persona para solicitar una compensación económica o una renta. Esta renta se va a fijar por un plazo máximo de 2 años o del tiempo de que hayan convivido la pareja. Esta compensación económica, por ejemplo, también se puede, en el caso de los convivientes, de los concubinos, que siempre decíamos, pero que son los convivientes, también se puede dar en el caso de muerte. ¿Qué pasa? Que cuando uno de los concubinos fallece, el que queda vivo puede solicitarle a la sucesión una compensación económica, lo que no se puede hacer en el matrimonio. Después quiero saber qué es lo que pasa cuando la vivienda familiar está en nombre de una persona, esa persona fallece, su pareja de muchos años queda viviendo ahí y vienen los hijos y le dicen, bueno, te tenés que ir de la vivienda, no podés estar acá. Bien. ¿Qué derechos tiene? Desde hace años, depende a quien uno escuche, le dicen los lácteos son lo mejor que hay en el mundo o los lácteos son buenos para los recién nacidos, pero ya después son veneno. ¿Cuál es la verdad? Probablemente este sea el mejor ejemplo de consejos indiscriminados. El hombre toma leche desde hace 6.000 años y la necesita en todas las etapas, ¿no? Cuando es niño o lactante, y la necesita cada vez más porque tenemos 2 problemas importantes. Uno, de osteoporosis. No tenemos tantas fuentes de calcio similares a la leche. Y uno segundo, de saciedad. El error más catastrófico que se ha cometido es sacarle la grasa a la leche, poner otra infusión, pero para que tenga calorías le pongo 3 cucharadas de azúcar, me como 2 medias lunas. Entonces al final salgo perdiendo. La disminución de la leche entera a leche descremada disminuye el riesgo de infarto, en ciertos grupos sobre todo, diabéticos o quien tiene sobrepeso. Pero algunos que quieren bajar de peso han descubierto que es mejor la leche entera. Son estudios que han salido hace poco. Claro, lo que pasa es que hay un manejo de la información, porque hay empresas que se dedican a instalar la imagen de cualquier producto. Ahora hace poco salió que la cerveza es más sana que la leche. Eso no necesita es una operación. Para los que toman cerveza es una información importante. Porque les gustaría leer en el diario mañana el chorizo y la morcilla son inocuos. O sea, tienen la ilusión. Pero no cuando le dicen algo en la casa muestran. Claro, la cerveza es más sana. No resiste el menor análisis. Y un gran escándalo que se armó es cuando simplemente científicos de Harvard bajaron la cantidad. Pero lo que salió en la prensa es que habían denostado la leche, que no había que usarla más. Lo único que dijeron es empezar a proponer porciones y a hacer algo individual. Entonces, si yo la grasa no la voy a sacar de la leche, me tengo que preguntar a la mañana temprano de dónde la voy a sacar. Porque las semitas y las medias lunas y los flancitos son mucho peores. Y hace poco se supo que la industria azucarera hizo todo un lobby para eximirse de responsabilidad. Entonces a nosotros nos han convencido que la grasa de la leche tiene que ver con la obesidad, ahora el azúcar no tiene nada que ver. Entonces lograron que el azúcar quedara fuera del análisis. Y muchos estudios muestran que cuando vos sacás los carbohidratos complejos, la leche tiene también lactosa. La lactosa es un hidrato de carbono que tolera la mayoría, solo una minoría no lo tolera. Que viene la leche deslactosada. Claro, entonces hay un pequeño grupo que necesitará leche deslactosada. Se da una cosa interesante, el yogur y el queso sí lo toleran, muchos que no toleran la leche. Porque tiene menos lactosa. Lo que hacen es separar lo que no puede hacer el cuerpo, nada más, no es que cambie mucho la... Sí, pero es una sustancia importante, ayuda a que se absorba el calcio, la leche tiene vitamina D,
que es algo que nos está faltando. Pues acá podríamos exportar sol, pero estamos viviendo bajo techo cada vez más. Claro. Estamos empezando a tener problemas que no eran propios de Cuyo, por menor exposición al sol. Que la vitamina D, una de las formas de captarla es con el sol. Claro. Pero necesitamos también una fuente de alimento. Entonces la leche se fue. ¿Quién vino en su lugar? Las bebidas azucaradas, energéticas, deportivas, lo que vos quieras. Pero no tienen calcio, ni tienen proteína. La proteína de la leche es excelente porque tiene todos los aminoácidos esenciales que nosotros no podemos fabricar. Hay cosas que no podemos hacer y las tenemos que obtener de alguna fuente. Entonces, la leche ha bajado el consumo francamente. Si es que ha subido el consumo de alguna es la descremada. Y resulta que el reemplazo ha sido mucho peor y hay más enfermedad. Los de Harvard dijeron 1 taza por día. Esa fue la gran novedad. Pero en realidad es individual. Pero, por ejemplo, para un chico que no tiene ningún problema de salud, que come normal, si tiene que tomar leche descremada o entera, ¿qué conviene? Y eso es individual también, porque ya tenemos chicos obesos. En general, el único problema de la leche es que no tiene suficiente hierro. Tiene todo lo demás. Pero no hay recomendaciones universales. Por ejemplo, si el chico tiene un padre que se infartó a los 42 años, le vamos a dar una leche distinta. Si tiene algunas enfermedades que hacen que no pueda consumir, porque ¿qué consumen los chicos? Almidones. Eso es lo que hacen. Y hay muchos países en donde las capas de menores ingresos se la pasan consumiendo almidones. Es lo único que comen. Entonces no tenés proteína, no tenés calcio, pero lo peor, no tenés saciedad tampoco. O sea, no es negocio. La saciedad es cuando uno dice, no tengo ganas de La de saciedad comer. es el retraso del vaciado gástrico. Porque si vos te tomas un té con 3 cucharadas de azúcar, eso pasa de largo. Las calorías no las identificaste y entraron. Y son muchas. Si te tomas un vaso de una gaseosa, tiene cafeína para que te sientas Superman, pero es agua con azúcar. No tiene nada útil. Sí, que al poco tiempo uno es como que no haya tomado nada en la cuestión de las ganas de seguir consumiendo. Lo que han encontrado de favorable en el yogur también y en el queso es que quien lo usa en el desayuno no picotea durante la mañana y llega al almuerzo. Y termina pesando menos. Así la leche se entera. Y eso es objetivo. ¿Qué es lo que cambió? Antes la obesidad no era un problema tan importante. Y ahora se está convirtiendo en una gran epidemia. Entonces hay que volver a revisar algunas de las recomendaciones. Porque la que ganó fue la industria del azúcar. Yo lo que he escuchado también muchas veces es, miren, la leche de vaca es para hacer crecer a los terneros rápidamente. Con lo cual, las vacas adultas no toman leche, sí los terneros, y es para que pasen de pocos kilos a 500 kilos en poco tiempo. Un bebé puede tomar la leche de vaca, pero una persona adulta no, porque ya no necesita engordar. Y lo que sí necesita es calcio. Al niño le conviene la leche de la madre. Es más completa que la leche de la vaca. Ahí no hay ninguna duda, están de acuerdo todos. Primer año. Absolutamente todos están de acuerdo que le conviene la leche de la madre porque a la de la vaca le faltan cosas. Y todos están bastante de acuerdo en que en los primeros 2 años se puede usar leche entera y después convendría descremada. Pero hay que prestar especial atención al peso de los niños. Y en los adultos, sobre todo las mujeres, una mujer que tiene 3 hijos, el esqueleto de esos 3 hijos salió de ella. Eran esqueletos chiquitos cuando nacieron, pero todo el calcio salió de la mujer. Entonces, si vos le sacás los lácteos, cuerpo se lo va a vos le sacás los lácteos para que no suba de peso. Pero te conseguís después la fractura de cadera, la fractura de muñeca, la columna que se aplasta. Entonces esos son problemas relativamente nuevos. Y lo otro, el costo de las alternativas termina siendo superior. Entonces saco el queso para ahorrar. Bueno, pero ¿qué es lo que pongo en su lugar? El queso tiene también porciones. Pero si es queso fresco, si no es muy duro, que quiere decir tiene mucha sal, es un excelente alimento. Y hay quesos descremados y enteros. Argentina es conservador y monótono. Este es el país de la milanesa y no pensamos más. Hay variedad de quesos para distintos momentos del día y para acompañar a distintas comidas. Cuando vos no pones una variedad de quesos, terminás en una variedad de fiambres. Que es mucho peor. Y es mucho peor. Entonces, curiosamente, hay un revivir de los lácteos. Aunque aquí todavía no llegó y la leche la regalan o los que la producen tienen pérdidas millonarias. ¿Pero hay mucha sanata también o no? Porque bueno, lo que en pasa la es que industria de lácteos, le hemos hablado muchas veces, sí, sana todo.
Hay terrorismo tenemos lácteos para informativo. ir al baño, tenemos lácteos Sí. para todo. Ahí hay unos agregados que hay que ver si el mejor lugar es la leche. Porque si hemos dicho que tiene poco hierro, sería lógico ponerle hierro. Ujú. Pero cuando le empezamos a agregar ácidos grasos sofisticados de pescado, cuando le empezamos a agregar unas fibras que disminuyen la absorción de colesterol, no está demostrado que sea beneficioso. Entonces, por supuesto, la industria trata de ofrecer productos más saludables. Y lo hacen como alimento funcional. Le agrego cosas que naturalmente no trae. Parece que no somos tan buenos agregando cosas que naturalmente no traen. Hay cuestiones que uno no tiene en cuenta, por ejemplo, con el cacao, la cantidad de azúcar que le está agregando Eso la es leche impresionante. es muy grande. Sí, ahí tenemos otro Y inconveniente. con el café instantáneo también tiene una gran cantidad de azúcar. Sí. Lo que ha logrado la industria del azúcar es captar el paladar de los chicos. Entonces, una vez que vemos el biberón con coca, ese chico se perdió. Lo que debiéramos hacer es saber qué gusto tiene la leche. Y en última instancia usar edulcorante. Cuando le ponemos semejante cantidad de azúcar para que el niño se duerma y no moleste más, le estamos poniendo el inicio del plan de ahorro previo de la obesidad. Y el paladar se hace y se nota en las propagandas de quienes venden azúcar, que tratan de asociar el azúcar con emociones, con familia, con unión, con festejo, y lo han logrado. Entonces el consumo de bebidas azucaradas desplazó a la leche. Sí, cuando alguien le agrega cacao ya le está agregando la suficiente azúcar a la leche. Claro, el paladar de los niños de países sofisticados, si le das una pizza con ananá y azúcar negra, no la come. Le parece asquerosa. Empalagoso. El dulce de leche, que para nosotros es un manjar, a todo el mundo le parece una exageración. Y lo primero que un extranjero viene y nota es la cantidad de azúcar que nosotros usamos en desayuno y merienda, y no la tenemos identificada. Creemos que nos cuidamos por el almuerzo y la cena que comimos. La cantidad de calorías de la pastelería y la repostería la tenemos borrada. Entonces se juntan tres amigas, toman mate y alguna cosita dulce. Y empieza el tráfico de mondongo. Y después no entienden por qué. Nadie entiende por qué. Limita, porque si se Si cuidan. apenas he comido, ¿cómo voy a engordar? No puede ser, no puede ser. Y la respuesta es, en un espacio muy pequeño, una cantidad infernal de calorías. Pero que no me dan saciedad, pasan de largo. A la hora, quiero otra vez. Y quizás los niños después están con actividad permanente todo el tiempo. Bueno, ahí hay una cosa No clave. todo el mundo tiene esa actividad. ¿Cuántas calorías puede comer un adolescente? ¿Y cuántas calorías puede comer un adulto? Entonces ahora la tendencia es 3 peligros. El azúcar, el no dormir suficiente y el quedarse quieto frente a una pantalla horas y horas. Va a generar enfermedades nuevas, o las está generando. Entonces a mí me parece que estamos desperdiciando los lácteos, que son un recurso valioso en esta pelea nueva. Lácteos estamos hablando principalmente tres. de la leche de vaca, porque también ahora hablan Sí. mucho de otro tipo de leche Pero de se cabra, parecen. todo. Hay algunas diferencias en los ácidos grasos, pero en general son muy parecidos. La mayoría es leche de vaca. Leche, queso y yogur. El yogur tiene algunas cosas interesantes. Lo que pasa es que hay que tener ojo con la cadena de frío. El yogur fermenta a la lactosa y la convierte en ácido láctico. Y eso hace que se absorba más el calcio. Ujú. Y están empezando a usar el yogur para reemplazar otras grasas en la cocción. No en la cocción, en preparar hasta postres. ¿Es mejor el yogur entero o el Y ahí otra vez es individual. Si yo quiero bajar de peso, pero les voy a decir una cosa para que Pero nos el quede yogur este dato. firme o el que ya viene batido? ¿O no tiene Hay nada que tener ver? ojo cuántas cucharadas de azúcar tiene. Claro. Porque cuando le quito la grasa al yogur para darle gusto, le pongo 7 cucharadas de azúcar. Y después no bajo de peso tampoco. Entonces, pongamos la leche. La leche entera, una taza, tiene 150 calorías, Ujú. que es muy poco. Y la descremada tiene 90. Andamos peleándonos por esas calorías y después nos mandamos un postre. Sí, una Infernal. barra de cereales dietéticas tiene 100 calorías. Exactamente. Entonces, está sobreestimada la influencia de la grasa de la leche en la obesidad y hasta en la enfermedad cardiovascular. Es que antes muchas familias se almorzaba y cenaba con leche como bebida, sobre todo para los niños. Sí. Que Sí, eso yo ya creo no que se ve, se ha cambiado por la gaseosa. Hay un cambio gradual, pero la batalla es comercial. Entonces quizá el mea culpa que tienen que hacer los que venden leche es que se confiaron y no hicieron. Hubo interesantes estudios científicos que no le llegaron a la gente. En particular en lo que hace a la saciedad. La grasa que más tiene la leche son triglicéridos. Entonces hay que ver cuánto como y qué voy a hacer después. El gravísimo problema es comerse una barra de chocolate e irse a dormir la siesta.
Claro. Ese es el gran problema. Entonces, la actividad disminuyó y la leche necesita cadena de frío. A mí me conviene vender algo que no necesite cadena de frío. Por eso la fruta la están tirando en Plaza de Mayo porque es perecedera. Y la leche, el talón de Aquiles que tiene para las ganancias desmedidas, es que es perecedera. Pero es lo que más nos conviene para no morirnos. Entonces vamos a tener que revisar la distribución de alimentos y la inversión económica que significan. Hay varios grupos de alimentos que han desaparecido y han sido reemplazados por productos más cómodos para el que vende, con margen de ganancia mejor, con más tiempo en la góndola. Eso es el predominio. Pero ¿quién tiene el poder? El que compra. ¿Qué pasa en Europa? No caen en la trampa. Claro. Entonces, pero también hay campañas públicas que van sosteniéndolo. Bueno, ese es un rol clave. El rol de las sociedades científicas, el rol del Estado y la posibilidad de probar lo que dijiste. Entonces, si vos decís que la cerveza es mejor que la leche porque hicieron un estudio en 3 ratas, no te dejan que digas lo que te dé la gana porque la gente no lee el subtítulo. El vino es mejor que el ejercicio. 8 ratas. Y aún si se hizo un estudio en humanos, 35 chicos. No. Entonces vamos a tener que empezar a mirar mejor los niveles de evidencia. Una cosa es la anécdota de una nutricionista o un médico al que le pagaron para que diga algo. Esa es una opinión personal. Viene una categoría superior, que es el seguimiento de un grupo durante unos cuantos años, de un grupo grande, en que se probaron 2 estrategias de alimentación y se fijaron los resultados. Eso ya es más sofisticado. Y más sofisticado todavía es hacer 2 grupos en donde al azar le puede tocar una dieta u otra y hacer un seguimiento de peso o de diabetes o de infarto o de accidente cerebrovascular. Muchos estudios están apareciendo ahora porque ahora los conglomerados de países investigan juntos y no están teniendo trascendencia. Cuando tienen trascendencia nos fijamos no en lo medular, no en lo importante. Los ingleses tienen un sistema gubernamental que participa en las noticias y que aclara y desenmascara los artilugios para ocultar lo importante. Entonces sale la noticia, pero inmediatamente el Estado da su opinión. Se llama elecciones del Instituto Nacional de Salud Pública, llamémosle así. Entonces ya la gente va y lee. Sí, lo que pasa es que el titular de que la cerveza es mejor que la leche es mucho más fácil que venda que decir, miren, esto es una chantada. Por supuesto, pero ¿qué hace Salud Pública? Analiza el estudio. ¿Dónde se hizo? ¿Quién lo pagó? ¿Cuál fue el seguimiento? ¿De qué resultado estamos hablando? ¿Mejor para qué? Entonces empiezan a generar un consumidor informado. Y la fuente está igual de accesible que el diario, sensacionalista. Entonces el diario necesita jugar como los que nos tiraban las cartas, con nuestra ilusión, necesitan jugar y con nuestras emociones. Entonces el azúcar resulta que te hace ganar un campeonato de fútbol. El Estado te marca eso y a veces te lo regula. No podés asociar tu imagen con un concierto de rock, no podés asociar tu imagen con deporte. Se ha hecho con el tabaco. Falta que lo hagan. Se viene, exactamente. Y el es tabaco una cosa interesante. A base de multas que en Estados Unidos fueron impresionantes. Lo interesante es esto, el que se metió con el tabaco en los 60 se llama Stanton Glantz, es de la Universidad de California. Le ha puesto el ojo al azúcar. Es el que publicó documentos reservados de la industria azucarera de cómo pagaban para callar los efectos adversos para la salud. Entonces me parece que no hace falta ser astrólogo para decir lo que va a pasar. Ya le pusieron los cañones al azúcar. En los países con más espaldas, con un Estado con más prestigio también, porque ojo, que si nos fijamos qué cree el argentino de su Sistema Nacional de Salud Pública y cree el inglés, la diferencia es abismal. Acá de Tomaso mostró a quién le creemos en San Juan, a los líderes religiosos. Ajá. ¿Y qué saben de nutrición? ¿A quién le creen en Inglaterra? A las universidades y a los organismos expertos en ese tema. Entonces, mientras eso no cambie, van a seguir ganando la cerveza, el chocolate y la obesidad. Pero empezamos a ver accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio a edades más jóvenes. Y eso es lo segundo que va a pasar. Lo que ha cambiado... Tarde o temprano las consecuencias se ven. Claro, lo que ha cambiado en muchos lugares es que la enfermedad histórica de los líderes cambia y empieza a ser cáncer e infarto de miocardio. Y la gente no come clavo. Respecto a lo que estaba hablando recién Gustavo, Carlos o Marianela pueden explicarlo un poco. En Mar del Plata hubo un fallo los otros días por el cual una industria tabacalera va a tener que indemnizar a una persona
que principalmente le va a servir para hacer un tratamiento, porque lleva consumiendo dos paquetes de cigarrillos por día durante muchos años. Y es un fallo inédito en Argentina, no se había dado nunca antes un fallo así. Que por lo que está diciendo Gustavo, puede empezar a presentarse cuestiones a alguien que quizás tenga una obesidad muy grande y le eche la culpa al azúcar o al consumo de sal. Escuchándolo a Gustavo, hay una cosa que me indicó, es decir, creo que en muchas situaciones de las que comentaba Gustavo, estamos en presencia de lo que es la publicidad engañosa. Es decir, que está sancionado, que es una figura que genera un resarcimiento, genera una responsabilidad para la empresa. Sí, creo que también esto hay que empezar a analizarlo, porque si a través de una publicidad se está distorsionando la realidad, creo que la figura está muy enmarcada, y creo que también los organismos como Defensa del Consumidor, las asociaciones protectoras, también pueden empezar a poner el ojo en esta situación a los efectos de ver cómo se va frenando estas situaciones que terminan siendo perjudicial para el consumidor, porque se les está vendiendo una realidad que no es tal. Entonces creo que por ahí también estas situaciones y en relación a lo del fallo que vos comentabas, es una cuestión muy cierta. Es decir, en otros países como en Estados Unidos hace rato que vienen estos fallos que son ejemplificadores, que han venido a poner un freno muy real, e inclusive creo que han tenido incidencia en la baja del consumo. Y creo que en la Argentina también estas situaciones ya se empiezan a dar, porque bueno, lo difícil por ahí es lo que en derecho se llama la relación causa-efecto, es decir, poder demostrar de manera cierta de que ha sido el cigarrillo la circunstancia o el elemento que ocasionó el perjuicio en la persona, pero creo que estando en condiciones de demostrar eso, creo que todas las acciones que se puedan presentar son... Sí, el argumento particular del tabaco es que el que lo vende sabe que es adictivo. Claro. Si no advierte que el 90% de los que fuman quedan adictos al producto, claro, entonces es su responsabilidad, porque él lo sabe y lo anduvieron ocultando durante décadas. El alcohol vuelve adicto al 5% del que lo consume, y el cigarrillo al 90%. Entonces eso es lo que es clave. Él fuma 2 paquetes, pero ahora no puede parar. Claro. Y a él nunca le advirtieron que podía tener una adicción si consumía ese producto cuando empezó. Y eso ha generado... Y eso los empresarios o los productores son los que y lo tienen que poner en el paquete. Y lo ocultaban a los efectos de buscar la adicción. Hace pocos años hicieron estudios comparativos de la composición de un cigarrillo en Estados Unidos y en China. Y no tenía nada que ver uno con otro. Es decir, el de China tenía sustancias que creaban adicción mucho mayor que la que tenía en Estados Unidos. En realidad las fórmulas esas son secretas. Eso es lo otro que pasa. Nunca nos van a decir qué es lo que le están poniendo. Ellos usan varietales, usan la genética igual que la salud. Ellos contratan a mejores expertos que los sistemas de salud. Entonces la pelea está perdida. Claro. El cuidado que tienen en el diseño de las hojas de tabaco, si lo tuviéramos nosotros para los medicamentos o para las dietas, ahora que se viene la dieta individual, en base a tus genes. Han descubierto que hay personas que tienen genes para la obesidad. Les favorece la obesidad. Han hecho muchos estudios en hindúes que se van a Estados Unidos. Esos genes en India no se manifestaban, pero llegan a Estados Unidos y se empiezan a manifestar. Quiere decir que la dieta te puede tapar una predisposición, puede controlártela. Entonces hay mucha investigación. Pero desgraciadamente, mientras de salud pública se encargue el que estaba en parques y paseos, y de las tabacaleras y de los alimentos se encarguen expertos internacionales, yo diría que nos demos por vencidos. Entreguémonos, estamos rodeados. Vanessa, ¿qué es lo que uno está hablando cuando se habla de violencia obstétrica? Bueno, la verdad que me parece una problemática bastante interesante y muy poco difundida en la actualidad, lo que es la violencia obstétrica. Existen distintos tipos de violencia, como en algún momento también fue la violencia familiar, o si nos volvemos varios años atrás, que estaba silenciada justamente porque lo que había es una naturalización de esta problemática. Y creo que hoy en día con la violencia obstétrica está pasando lo mismo. Muchas veces no sabemos que nos estamos encontrando frente a un hecho de violencia, por lo cual no tomamos la magnitud de lo que implica, no se denuncia, los organismos pertinentes no actúan, pero las secuelas de esta vivencia sí siguen estando presentes y creo que esto es lo grave. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es violencia? Vamos a empezar. La violencia sería, vamos a definirla en el marco de la nueva ley de violencia de género, que es la 26485, que esta ley lo que nos dice que la violencia es toda conducta, acción o omisión que tiene como fin
provocar un daño en la persona, ¿sí? Ya sea físico, psicológico, sexual, de la libertad, patrimonial. Y es muy interesante la definición de esta ley porque dice que se dé en el ámbito público o privado. A diferencia de la ley de violencia familiar, nos abre como otro espacio también donde las mujeres, por lo que estamos hablando de violencia obstétrica, son víctimas de violencia, que es este tipo de violencia causado por el Estado y los agentes del Estado, ¿sí? Aquí definiremos lo que es violencia, y obstétrica se refiere a todo lo vinculado al parto y al posparto y la preparación para esto. O sea, que ¿qué sería un caso de violencia obstétrica? Por ejemplo, la mujer que se encuentra en una institución pública o privada al momento de prepararse para el parto o al momento de acudir a este, y que no reciba, o sea, no solamente que reciba algún tipo de maltrato, ¿sí? A ver, quienes hemos caminado por algún hospital en las zonas de maternidad hemos escuchado comentarios totalmente innecesarios hacia las mujeres o situaciones de maltrato, pero no solamente el maltrato ejercido, sino también la falta de cuidados a esta mujer, ¿sí? Como por ejemplo no brindarle la información necesaria, como por ejemplo realizar algún tratamiento, medicación que no sea indispensable para la mujer, no permitir el acompañamiento de la pareja, ¿sí? A ver, la mujer tiene derecho a que en la preparación del parto y en el parto esté presente el papá del niño. Es un derecho. Es un derecho, exactamente. Que no se cumple, generalmente se dice que no puede estar por X motivo. Pero dentro de la sala de operaciones puede estar el padre. Acá tenemos dos situaciones, cuando es cesárea o cuando es un parto natural y es el parto tuviese o no tuviese algún riesgo, ¿sí? Pero sí asistir a todas las consultas y a todos los espacios vinculados. La mujer tiene derecho a hacerlo con la pareja, con el papá del hijo. Explicarles. Es muy común que las mujeres no entiendan qué le están haciendo, por qué se lo están haciendo, que les expliquen cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos también. Entonces, a ver, ¿por qué hablamos de violencia de género en estas situaciones de violencia obstétrica? Porque lo que hay fundamentalmente es una asimetría, ¿sí? Que esto es lo que define la violencia de género, pero hay muchas dudas. Bueno, violencia familiar, violencia de género, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y esto está marcado por la asimetría que tenemos. A ver, es fácil conocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra cualquier mamá al momento de asistir a un parto, ¿sí? Y también es muy conocida la situación de poder que tiene cualquier agente que representa una institución. Y en esto hablamos todo, desde el administrativo que está tomando la nota de quién va ingresando, la enfermera, el médico y todos los que forman parte del equipo de salud que justamente están para atender, cuidar y contener a la mujer en este momento, y en la práctica esto no ocurre, ¿sí? Se está empezando a capacitar por parte del Estado, principalmente a enfermeras, a médicos, sobre todo a todos los que tienen que ver con la atención. Creo que es una falencia que todavía tenemos en la provincia. Si bien se avanzó mucho en todo lo que es violencia familiar, y creo que ya hay un sistema creado que funcione mejor o peor, que haga falta articular algunas cositas o no, pero hay un sistema que está trabajando en esta instancia. Pero, a ver, cuando la sacamos a la mujer del ámbito familiar, nos encontramos con muchas otras situaciones de violencia, como la violencia obstétrica, que es la recibida por una institución, y no hay capacitación, no hay mucho conocimiento de que esto es violencia. O sea, como esto, que a la mujer no le expliquen, es violencia. ¿Sí? Que a la mujer le digan cállate y pujá, es violencia. Que la dejen cuando sale de la sala de parto en una camilla media hora al costado del pasillo hasta que aparezca un camillero y la traslade, y también son situaciones de violencia. El problema es que están muy naturalizadas, entonces no las reconocemos como situaciones de violencia, ¿sí? Creo fundamentalmente que lo que hace falta es difundirlo, ¿sí? Explicarle a la mujer que tiene derecho, cuáles son sus derechos, y al personal que verdaderamente están haciendo situaciones de violencia. A ver, en San Juan creo que... ¿Cómo se hacen valer esos derechos? Ese es el tema. A ver, yo dejo... el tema me parece muy interesante, pero me genera también muchas inquietudes, como por ejemplo, bueno, yo mujer voy y vivo una situación donde la denuncio. Y el que me toma la denuncia, que me va a llenar un formulario de violencia familiar, ¿qué es lo que están haciendo? No. ¿Qué juzgado interviene en un caso de violencia obstétrica? ¿Lo vamos a hacer en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial? Creo que son inquietudes sin responder.
creo que esto es un cuestionamiento importante para el diseño de políticas públicas. Creo que las políticas vinculadas a mujer no son un tema liviano, ¿sí? Y que hay que ir avanzando y hay que ir diseñando políticas para ir atendiendo a las nuevas problemáticas que van sucediendo, como por ejemplo me ha tocado recibir mujeres que han vivido situaciones de violencia obstétrica, y la verdad que las consecuencias no son simples en estas mujeres, y uno puede trabajar desde mi profesión, desde la psicología, un buen tratamiento psicológico, pero también falta esta etapa del resarcimiento, por así decirlo, que es bueno que la mujer pueda denunciar y que es bueno que también se haga justicia. Personalmente no conozco ninguna situación... La cuestión es cómo se puede solucionar para ir mejorando y no que termine como una fuente de juicios en donde lo que se va buscando es una cuestión económica solamente. Es decir, porque si es así va a terminar como una cuestión donde va a haber juicios por todos lados, pero no se está buscando la mejor atención. Y también has dicho esa palabra y es importante diferenciarlo de lo que es la mala praxis, ¿sí? Porque por ahí se mezcla y se interpreta mal. No es una situación de mala praxis. A ver, quizás una mujer puede tener un hecho de mala praxis y de violencia obstétrica, pero son dos situaciones distintas. No es sinónimo de mala praxis. Creo yo que lo que hace falta es hablar del tema. O sea, no podemos ver lo que no conocemos, ¿sí? Y muchas veces uno como agente con alguna responsabilidad puede cometer errores por desconocimiento de lo que esto implica, por desconocer la ley y por desconocer las prácticas. Justamente creo que principalmente lo que se debería hacer es comenzar a hablar de este tema, comenzar a socializarlo más, para que podamos mirar la problemática, detectarla y contenerla sobre todo. Tiene relación también con ese tema porque muchas veces también hay violencia en lo que tiene que ver la notificación del embarazo en un trabajo. A veces que son todas cuestiones por los carriles normales y en otras oportunidades termina en una cuestión de ver cómo zafa el empleador de esa trabajadora que quedó embarazada. Así es. Si el tema del embarazo en la relación laboral es una cuestión que por ahí suele traer muchos dolores de cabeza a las trabajadoras y perjuicios económicos. Es decir, la ley es una de las pocas situaciones donde establece que la trabajadora en un plazo legal, después del mes y medio, tiene que notificar el embarazo de manera fehaciente al empleador. Es una exigencia legal que le impone en cabeza de la trabajadora, por lo tanto, para poder gozar de los beneficios de esa situación, la trabajadora tiene que cumplir con esa carga probatoria, se podría decir. Entonces, esta situación muchas veces la trabajadora, de manera inocente, le da el certificado a su médico ginecólogo, lo lleva a la empresa y lo deja. Y resulta que por ahí hay empleadores que suelen ser bastante pícaros, entonces una vez que le deja el certificado, a los 2 días le manda el telegrama de despido. Entonces la mujer, cuando quiere hacer valer su derecho del embarazo, no tiene cómo demostrar de que puso en conocimiento de su empleador de que le había presentado el certificado de trabajo. Entonces, después viene toda una carga que por ahí hay una salida. Muchas veces lo comentan en el trabajo porque es una novedad. Esto también es una realidad, porque por ahí la mujer lo vive con mucha satisfacción, entonces lo primero que hace es comentárselo a 2 o 3 compañeras. Esas compañeras a lo mejor de manera inocente lo comentan con el empleador y el empleador inmediatamente le manda el telegrama de despido. Y es una situación que ya empieza a traer toda una complejidad, porque si no notificó, la única manera que le queda para poder avanzar y ejercer su derecho es apuntar a un despido discriminatorio, para lo cual tiene que sujetarse a una serie de pruebas que suele ser compleja para poder demostrar de que el empleador al momento del despido ya tenía conocimiento. Entonces, esa situación hace que la trabajadora por ahí corra con el riesgo, no lo puede demostrar y perdió todo el derecho que está establecido en la ley de contrato de trabajo, que es una reparación económica de 12 salarios o 13 salarios. Entonces, esta situación que la trabajadora no desarrolla bien,
le causa un perjuicio económico y además toda la complejidad para poder demostrarlo. Entonces, lo más conveniente que suele suceder o que se debe hacer es que la trabajadora en una carta documento, en un telegrama 23779, que es un telegrama gratuito para el trabajador, transcriba el certificado que le extendió el médico, donde pone en conocimiento de su empleador de que tal fecha es la fecha de última menstruación y tal fecha la fecha probable de parto. ¿Y lo manda por correo? Lo manda por correo, esa comunicación es gratuita, entonces la manda, llega, tiene la constancia de que el empleador recepcionó esa notificación y después va a presentar el certificado. Si no, algo más directo y más seguro es, al certificado se le saca una fotocopia y cuando se notifica el certificado se le hace firmar a alguna persona responsable de la empresa que recibió el original del certificado en la copia y esa copia la guarda. Supongamos que no es ese el problema. La mujer notificó, el empleador le dice perfecto, pero realiza un tipo de tarea que puede ser riesgoso. Bueno, puede ser por la cantidad de peso que puede llevar o por sustancias tóxicas que está en ese caso, la trabajadora tiene todo el derecho de negarse a alguna actividad que pueda poner en riesgo el embarazo. Inmediatamente, y esto es una sugerencia, tiene que ejercer su derecho y decirle, no, yo esto no lo hago porque me puede ocasionar un perjuicio en el periodo de embarazo que estoy transcurriendo. Entonces, ¿qué pasa al revés? El trabajador, el empleador le puede decir no puede realizar tal tarea aunque ella quiera hacerlo también. Sí, en ese caso el empleador también, porque puede ser responsable el empleador en alguna situación que le haya causado un perjuicio. Porque acá también sirve como para ejemplificarlo, Juan Carlos, y es el tema de que el empleador es también responsable de esa situación de embarazo. Como suele suceder, si yo soy empleador y tengo que entregar los elementos de protección, por ejemplo una antipalla, no solamente me libero de la responsabilidad con la entrega, sino que tengo que exigirle la utilización de ese elemento. Entonces acá también le puede generar una relación, una responsabilidad al empleador. Otro de los temas es qué pasa cuando hay una discrepancia entre el certificado médico que lleva un trabajador y lo que puede pensar el empleador de cuántos días le corresponde. Es muy común, Juan Carlos, que por ahí el empleador recibe un certificado del trabajador justificando una enfermedad. Y ese certificado tiene establecido 30 días. Entonces cuando va, se lo lleva al empleador, le dice, no, vaya a ver el médico de la empresa. Y el médico de la empresa le da 10 días. Entonces el trabajador está con una situación confusa porque su médico le ha dado 30 días y el médico de la empresa 10 días. ¿Cómo se dirime esta situación o cómo lo entiende la jurisprudencia? Es que en ese caso el certificado que va a tener validez es el del médico tratante del trabajador, porque es el médico que conoce la situación, el cuadro de salud del trabajador. Entonces como que puede expedirse con mayor conocimiento. También se suele dar una situación... Lo que pasa es que hay a veces que tienen... alguna cuestión de amistad o lo que sea. ¿Cuánto querés? ¿20 días? Bueno, toma 20 días. Bueno, en ese caso el empleador tiene la posibilidad de solicitar una junta médica en la subsecretaría de trabajo, donde ahí va el médico del empleador, el médico del trabajador y además está el médico neutral que es del organismo laboral, que en el caso de que sea de su especialidad lo tratan ahí y si no se deriva a algún hospital público con un médico especialista de la enfermedad que se está tratando por parte del trabajador. Eso se da más comúnmente, imagino, donde hay muchos trabajadores, más que en una empresa chica. Sí. Generalmente es una situación donde en las empresas grandes, donde por ahí suelen haber alguna tirantez entre el trabajador y el empleador, que por ahí se suele dar más en las empresas chicas. Pero lo que es importante... En el Estado no, es con la Junta Médica. Ahí va la Junta Médica, obligatoriamente se tiene que acreditar ahí la enfermedad. Y lo que es importante destacar, Juan Carlos, es que en el caso de las enfermedades, no así en el del embarazo, la ley no pide de que se certifique la enfermedad. La ley lo que exige es que se tiene que notificar la enfermedad, que es muy diferente. Entonces la persona inmediatamente en la primera jornada donde le ocurrió la situación que le impide concluir a su trabajo, tiene que mandar. Y esa notificación es importante que la haga de alguna manera que le quede una prueba.
Yo suelo sugerir de que sea un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada de teléfono, y si no, mandar a alguien de la familia, inmediatamente, si ya tiene cuenta con el certificado, que lo llevan a la empresa, con la misma metodología de que sea por duplicado y con copia firmada de la recepción. Hugo, ¿qué es lo que está pasando en Marte? ¿Por qué no nos explicas? Y en Marte hay varios vehículos que están en este momento en la superficie, y el Curiosity acaba de mandar esta imagen que muestra, es una definición espectacular que tiene, porque estamos tomando casi imágenes como uno toma en la Tierra, ¿no? Con muy buena definición, y vemos todo lo que le pasa a Marte ahí en materia de erosión. Parece que hubiera habido erosión eólica y erosión también por agua, por la parte hídrica. Y esto es parecido a lo que se observa en la Tierra. El Curiosity fue lanzado en el 2011, en noviembre del 2011, llegó a Marte en agosto del 2012, bajó despacito con paracaídas que se abrieron como corresponde y aterrizó en un lugar, aterrizó es una mala palabra para utilizarla, pero se depositó sobre la superficie de Marte muy lentamente y empezó a tomar desde ese momento imágenes, y estos vehículos estaban preparados para funcionar un año. Y ya llevan 5 o 6 y están funcionando perfectamente, con un montón de aditamentos, porque por ejemplo la energía, estos vehículos la toman de paneles solares que tienen generalmente aletas con paneles solares, y a veces esos paneles se llenan de polvo, porque aún en Marte hay tormentas de polvo, hay una atmósfera y se va deteriorando la capacidad de generación de almacenamiento de energía de estos paneles. Y se han inventado un mecanismo para limpiar el panel con un láser. Y entonces, limpiando el panel del polvo que tienen encima con un láser, vuelven a tener la capacidad de almacenamiento energético. Y entonces estos vehículos están siendo usados muchísimo más tiempo del tiempo para el que fueron diseñados. Por supuesto que los elementos con que se construyen estos vehículos, por ejemplo un chip electrónico que se coloca en una plaqueta, vale entre 5 y 10 veces más porque tienen calidad espacial. Entonces es calidad para que no se descomponga, porque no se puede ir a reparar en el lugar. Nosotros usamos acá en la Tierra esos chips electrónicos comunes, claro, pero los de calidad espacial cuestan muchísimo más. Hay 3 o 4 vehículos que están recorriendo la superficie de Marte. El Curiosity es uno de ellos, y lo que se está haciendo es preparar el amarizaje, digamos, de una tripulación humana más o menos para el 2020. Eso es lo que se calcula. ¿Cuánto es el tiempo que van a demorar? Y de noviembre, a la velocidad actual, de noviembre del 2011 llegaron en agosto del 2012. O sea que más o menos fueron 9 meses de viaje. Un parto. Sí, más o menos. Con diferencia que ahí no va a haber violencia de ningún tipo, porque esto es súper suave. Y no hay abogados en Marte. No hay abogados, no todavía. Esa especie no. Pero han sido todo un éxito estos vehículos, lo que muestra la capacidad de hacer dispositivos remotos y de operarlos desde tierra. Estos vehículos están mandando información las 24 horas del día. Acá pero no hay nublados. Cuando lo están manejando desde la Tierra, tienen que estar viendo cómo va a ser el movimiento dentro de unos segundos, me imagino. Sí, minutos. En el caso de Marte, minutos. Entonces, uno de los principales actores en estos temas es el operador del vehículo, porque esa persona tiene que tener en cuenta el tiempo que tarda en llegar la orden y después el tiempo de respuesta, porque el vehículo dice, ya lo hice, ya doblé. Eso lo tiene que tener en cuenta. Esto
funciona, imagino, durante principalmente las horas de luz solar. No es que están las 24 horas. Durante las horas de luz solar, en un momento dado, estos vehículos entran en hibernación, porque se produce la oscuridad en el planeta de que se trate, y vuelven a activarse, digamos, cuando vuelve la luz solar. Marte, para que tengan una idea, Marte tiene una atmósfera que es del orden del 5% de la atmósfera terrestre. O sea, es una atmósfera muy tenue, pero tiene vientos, tiene nubes, y estos vehículos han colocado estaciones meteorológicas. Sabemos el clima en Marte, inclusive acaba de aparecer un trabajo hace muy poquito, que es un trabajo comparativo entre la climatología de Marte y la climatología de la Tierra, porque ya hay datos suficientes como para poder hacer eso. Pero, por ejemplo, una persona que en la Tierra pesa 80 kilos, ¿cuánto pesaría en Marte? Mirá, no te digo exactamente, pero creo que es del orden de la mitad. Es por la gravedad. Cuanto más chico, cuanto menor es la gravedad, menos pesa la persona. O sea, el peso es simplemente la fuerza con que te está atrayendo el cuerpo donde vos estás parado, y eso es el peso que vos tenés. O sea que cuando la fuerza de atracción es menor, pesas menos. En el caso de, para que vaya una tripulación a Marte, sí, ¿van a poder recorrer todo con normalidad? Eso, ¿van a tener que tener cuidados especiales? Porque imagino que las condiciones de Marte con respecto a la Luna deben ser bastante diferentes. Son planetas... Sobre todo en temperatura. Sí, pero son planetas o satélites rocosos, o sea, duros, se camina normalmente. Sobre la Luna vos saltás y saltás una cantidad importante, porque la gravedad es menor. Claro. Entonces, pero la clave del tema, que es lo que se está investigando en este momento, es el traje espacial. El traje espacial, ahí le meten una tecnología importantísima, porque vos tenés que tener un traje espacial que no dificulte la actividad del astronauta y que lo proteja por lo pronto de los rayos ultravioleta, porque fíjate que ahí en Marte, en la atmósfera, el 5%, no hay protección ultravioleta para nada. Entonces, tiene que protegerlo de esa manera y le tiene que permitir moverse con agilidad para poder hacer determinado tipo de tareas, como recoger material, inspeccionar distintas cosas, salir de la nave, de la nave que se posó para hacer algunas tareas de mantenimiento. Todo eso lo tiene que poder hacer libremente. ¿Qué aire se respira en Marte? No podés respirar, ahí tenés que respirar con oxígeno que traído desde la Tierra. Por supuesto que hay otras formas de resolver el problema. Hay un proyecto de poner una atmósfera en la Luna. Vos agarrás y llevás un tanque a la Luna, lo destapás y sale el aire, y el aire queda ahí, sostenido por la gravedad de la Luna. Después de 100 años, ese aire va a desaparecer, porque la gravedad de la Luna no es suficiente como para contener a las partículas de aire por mucho tiempo. Empiezan a golpearse entre sí las partículas de aire, adquieren velocidad de escape, lo que se llama velocidad de escape, y se escapan de la Luna, porque la gravedad de la Luna no es suficiente. O sea, si uno llevara tanques de aire en cantidades, vos podrías crear en la Luna una atmósfera artificial, que te va a durar 80 a 100 años, y el tipo podría respirar esa atmósfera artificial. Hasta ahora, como eso es caro, lo que se ha hecho fue llevar los tanques de oxígeno desde la Tierra y funcionar con eso. Pero no sería descabellado producir ese oxígeno de alguna manera en una tripulación, en una misión que vaya a estar mucho tiempo en el lugar. En Marte van a tener que estar mucho tiempo, porque es un viaje de 8 o 9 meses. Entonces no van a ser 2 o 3 días y se vuelven. Sí, ya en las estaciones espaciales ya están más de un año. Sí, no, la estación espacial es algo que la gente ya se olvidó. Hace 20 años que la estación espacial está dando vuelta. Y todos los años se cambian las tripulaciones. Y ahí se han hecho experiencias de todo tipo. Hay tripulación japonesa, rusa y norteamericana.
y de la Unión Europea. Algunos italianos, a veces van algunos españoles, y viven y hacen sus experiencias ahí. Hace 20 años que eso está funcionando y dando vuelta alrededor de la Tierra, más o menos a 500 kilómetros de altura. Si uno está en Jujuy, por ejemplo, todos los días ve pasar prácticamente por el cenit la estación espacial. Lo que debe estar una preparación buena en lo psicológico, porque imagino que una persona un año en un lugar en donde está dependiendo de lo que... Eso es terrible, la preparación psicológica y aparte física, porque en la nave hay en el laboratorio, eso se fue adosando en partes. Hoy es como 2 o 3 manzanas la estación espacial, que se fueron adosando distintos módulos, pero hay material para equipos para hacer ejercicio físico de todo tipo. Claro, porque son 9 meses de encierro. Sí, totalmente. El tipo está continuamente haciendo ejercicio físico. Siempre hay alguien que está haciendo algún ejercicio físico. Marianela, había quedado un tema que tenía que ver con la atribución de la vivienda familiar cuando muere uno de los convivientes. ¿Por qué no nos explicas? Es un tema complejo que se plantea porque aparecen los herederos. Cuando muere alguno de los dos, aparecen los herederos a reclamar ese inmueble donde vivía quizás el padre o la madre que eran los dueños. ¿Qué pasa? ¿Qué recepta el código? Cuando uno está casado, el cónyuge que queda vivo tiene ese derecho real de habitación y puede seguir viviendo en el inmueble. Pero cuando uno convive con alguien y se muere el propietario de ese inmueble, quien queda vivo puede solicitar seguir viviendo en ese inmueble, por un plazo de 2 años te regula el código, y los herederos deben permitir que esa persona siga viviendo hasta que pueda conseguir otra propiedad. ¿Cuáles son los planteos? Por ahí, cuando uno se plantea este tema, uno dice una casa común, de un valor común. El tema era, como hablábamos recién, cuando las casas tienen un valor desproporcionado, una casa de 4 o 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, para que una persona... Ahí viene el planteo. ¿Qué podría sugerirse como opciones que ha pasado en algunos casos? Que hoy se dice como una compensación económica, alquilar otro lugar para que viva durante un determinado tiempo, para poder disponer los herederos de un inmueble muy caro para que viva solo una persona. En este caso... Puede darse el caso que, por ejemplo, se muere el hombre, queda la mujer, y la mujer tenía hijos que eran de ella, no de su pareja, entonces también es más difícil que se vaya con hijos menores de edad. Claro, que es más difícil. Entonces, si tenés hijos menores de edad, quedás por un determinado tiempo siempre teniendo el valor del inmueble. Cuando quedás sola, en realidad los herederos, como los concubinos o los convivientes, no tienen ese derecho hereditario. Vos no heredás a quien muere, que hoy tampoco el Código Civil les confiere derechos hereditarios. Lo que confiere es esta protección, poder seguir viviendo durante un determinado tiempo. Pero los herederos podrían vender lo mismo la propiedad. Pero van a tener que respetar este plazo legal que establezca el juez, ya lo establece por sí el Código Civil, para que la persona pueda ubicar otro lugar y para poder retirarse y poder vivir en ese otro lugar. Se plantean mucho estos casos, porque hay muchas personas que conviven en un inmueble de otra persona, si tienen hijos en común... muchas veces las relaciones de los hijos del primer matrimonio... Eso es lo que pasa, cuando son convivientes y tienen hijos en común es diferente. Si bien se plantea con esposos y con convivientes la misma situación, el problema es cuando los hijos son de uno o de la otra pareja, que es el propietario del inmueble. Ahí es donde vienen todos estos planteos, pero sí hay una protección de vivienda al conviviente que queda vivo por un determinado tiempo, que eso es muy importante. Y son todas cuestiones que, si bien estaban en la práctica, en la realidad, y se hacían planteos judiciales, hoy son receptados por el Código Civil. Entonces se regula todas estas situaciones que venían siendo de hecho, como recién decía Vanessa. Son paradigmas nuevos que se tienen que ir instrumentando y que en un transcurso de años, como recién habla de la violencia obstétrica, seguramente van a haber reglamentaciones más claras. Esto de la convivencia ha sido receptada a la realidad en el Código Civil. Antes de terminar el programa, Vanessa, ¿te parece que hablemos de... Hoy es el Día de la Lucha contra la Trata de Personas? Sí, hoy 23 de septiembre es el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. Esto se conmemora a raíz de que en el año 1913 se incluye el delito de trata de personas en el Código Penal. En realidad los primeros antecedentes de trata son de muchos años atrás. Se dice que en el 1800 comenzó lo que se conocía antes como trata de blancas.
Eso ya fue un avance, dejar de decir trata de blancas. Claro, pero ¿de dónde viene el término de trata de blancas? Que por eso se confunde mucho, y justamente habla de algunas comunidades europeas donde algunas personas judías traían a estas mujeres de Europa a la provincia de Buenos Aires, y después también se sumó a la provincia de Rosario, y bueno, y justamente lo que se hacía era la explotación de estas mujeres. Ahí comienzan los primeros casos que hoy le llamamos trata de personas. Y bueno, después, en 1913, el diputado Palacios lo incluye, por eso se habla de la ley de Palacios, que pasa a formar parte del código, y bueno, y después, en los años posteriores, recientemente, es cuando tenemos una ley que habla de trata de personas, y bueno, y va marcando algunas instancias, como definir qué es la trata, diferenciarlo de la prostitución, que es un tema también muy significativo. Pero aparte está en países de primer mundo con alto nivel adquisitivo y en países con bajo nivel adquisitivo. En esto no hace distinción. Es decir, la mafia rusa está en los países del primer mundo, van manejando otros valores, otro tipo de violencia, pero está en todos lados. Sí, exactamente, está en todos lados, y creo que está en todos lados porque justamente son muchos los beneficios económicos de quienes se benefician de la explotación de otras personas. Justamente es mucho el dinero, y las redes de trata son redes organizadas, muy preparadas, y que los beneficios económicos son bastante grandes. Entonces eso hace que se sostenga. Si bien las políticas que en el delito de lucha, trata de personas se pueden incorporar otros, como puede ser, por ejemplo, que la droguen para torcer su voluntad, o que hayan producido violaciones para también torcer su voluntad, o cuestiones así. Sí, exactamente. En realidad siempre hay, para que hablemos de una situación de trata de personas, no solamente tiene que haber algún tipo de sometimiento a través de alguna sustancia, por ejemplo, o de la violencia física, sino que también, y actualmente mucho más se da a través del engaño, ¿sí? El manejar la voluntad de la persona engañándola, prometiéndole algún beneficio que no es real, con el fin de obtener la explotación y el beneficio económico del cuerpo. Cuando son de otros países le sacan también el pasaporte o la documentación. Generalmente, anteriormente, bueno, lo que tiene también esto, como te decía, que es algo que da tanto dinero a quienes se benefician de esto, es que es un delito que va mutando mucho, ¿sí? Entonces, en un primer momento siempre había una retención de documentación. Hoy en día no, o sea, personalmente me ha tocado asistir a algunos procedimientos y ver mujeres damnificadas por el delito de trata con su documento. ¿Por qué? Porque antes la ausencia del documento era suficiente para sospechar que era un caso de trata. Entonces es un delito que va mutando, por eso también las políticas de lucha tienen que ir mutando y adaptándose a esta situación. ¿Cuál es la situación de San Juan? La situación de San Juan, bueno, en San Juan se comenzó a trabajar en el año 2012, el tema de trata de personas, cuando se hizo el mega allanamiento que lo dirigió el juzgado federal a cargo de la Policía Federal en muchos prostíbulos de nuestra provincia, donde se encontró muchas chicas que eran víctimas de trata. De hecho, después con el juicio hubieron condenas por trata de personas. Tenemos más de una condena de trata de personas en la provincia de San Juan. Denuncia ningún caso conocido en nuestro país, pero sí explotación sexual y explotación laboral. ¿Cuál es la responsabilidad de quien contrata el servicio, el que paga para tener sexo con una persona que es víctima de trata? Y es un tema donde hay muchísimo debate y no hay definiciones, lamentablemente. El famoso cliente. Yo creo que el cliente es el que está más invisibilizado en este sistema, en el sistema prostibulario, porque se habla de la mujer, se habla del que regentea, se habla del que vende, del que traslada, y hay un ausente que es el cliente, ¿sí? Al cliente no se lo entrevista, no se lo condena, no pasa nada. Y este eslogan, que es como muy conocido, sin clientes no hay trata, creo que es real, porque si no hay quien consuma y quien paga,
no hay negocio, exactamente. Pero no hay ninguna ley que condene al cliente. Se presentó algún proyecto y no se llegó a definir, por lo cual actualmente el cliente muchas veces es el invisible de este sistema prostibulario.